habíamos hablado de que la técnica semiológica o semiotecnia en la parte osteomuscular era inspección, palpación, arcos de movimiento y maniobras específicas, ¿no ve? Entonces, la inspección ya lo hemos visto. Vamos a seguir avanzando. La palpación, bueno, pues es tocar algo, ¿listo? Los ángulos o arcos de movimientos ya está sistematizado, ya hay valores y es lo que básicamente vamos a hablar. Los arcos de movimiento nos ayudan a evaluar el trabajo de la articulación desde el punto de vista de funcionamiento, ¿listo? Entonces, la cabeza. En la cabeza hay movimientos de la articulación que sería temporomandibular, una, y de la columna cervical, ¿listo? No hay más movimientos. En la articulación temporomandibular, básicamente, fíjense, estamos viendo apertura de lo que es la boca. ¿Importa? Por supuesto que importa. Nosotros los que manejamos pacientes en situación crítica, los anestesiólogos, a veces los pacientes no abren la boca como estamos viendo acá y esos constituyen una vía aérea difícil, ¿no ven? Entonces, en este caso, cuando nosotros queremos ver la articulación temporomandibular, estamos viendo la articulación temporomandibular, básicamente podemos hacer abatimiento y retracción, que son movimientos verticales, donde básicamente consiste en introducir el segundo, tercer y cuarto dedo de manera vertical. Aquí hay patologías como el prognatismo o el micrognatismo, ¿no ven? Han debido de ver que hay personas que su quijadita está más salida, ¿no ven? O algunos que la quijada está más adentro como cabeza de pajarito, ¿no ven? Entonces, básicamente, la evaluación de la articulación temporomandibular hace referencia que lo fisiológico es que hay un abatimiento o una abertura donde deja entrar hasta 3 dedos de manera vertical. ¿Listo? Aquí estamos viendo, fíjense, la protrusión o retroprolusión o prognatismo y micrognatismo. Este es el prognatismo, por si acaso es otro nombre. Es en un eje transverso donde la articulación temporomandibular va a sufrir una luxación fisiológica y lo que va a hacer que, fíjense, que el maxilar inferior y los dientes se vayan para adelante. Este es el famoso prognatismo o protrusión, ¿listo? La lateralización va a ser en el propio eje y va a estar mediado por los músculos pterigoideos que son propios de la masticación. ¿Listo? Otra articulación, el cuello. Cuando hablamos de cuello, básicamente hablamos de lo que está constituido por las cervicales C1 hasta C7, donde básicamente fíjense que hay un arco de movimiento anterior y posterior. La flexión, que se puede dar hasta 90 grados, este es el arco normal de movimiento, que nos va a permitir tocar el mentón sobre el esternón, ¿listo? O la barbilla sobre el esternón, que lo normal suele ser 90 grados. Estos arcos de movimiento, por si acaso, jóvenes estudiantes, suele ser pregunta del examen final que se les pide. Esta es entonces la flexión. La extensión, fíjense, también suele ser hasta 90 grados y este sería hacia atrás. ¿En qué paciente suele estar afectado este arco de movimiento de 90 grados hacia adelante, 90 grados hacia atrás? En la artritis reumatoidea, en patologías, por ejemplo, como la meningitis, donde hay una afectación de la meninge, inflamación, y el paciente no puede hacer eso, que se conoce como rigidez de nuca. ¿Listo? Los movimientos rotativos. Fíjense que estos movimientos están dados por C1, C2, que va a permitir girar la cabeza 90 grados y 180 grados, o sea, 90 grados hacia la derecha, 90 grados hacia la izquierda, y dando un movimiento total de hasta 180 grados. La flexión lateral, ¿no ve? Y entonces el cuello nos hace anterior, posterior, lateralidades y flexión lateral, que generalmente es hasta 45 grados, ¿listo? Que es lo normal. El hombro.
El hombro básicamente es una articulación de tipo enartrosis. Enartrosis quiere decir que una articulación plana se une a una articulación con cabeza, ¿no ven? Entonces, en el hombro tenemos dos tipos de movimientos importantes. La abducción, que bueno, básicamente es alejar del eje del medio. Esta es la aducción, que normalmente puede ser con un rango de hasta 180 grados, o sea, hasta aquí va a llegar, ¿listo? 180 grados, o sea, de aquí a aquí, ¿listo? Y la aducción, que puede ser hasta los 45 grados, ¿listo? Entonces, esos dos movimientos son importantes. Seguramente a partir del miércoles vamos a empezar a hacer maniobras, y una de las maniobras es la famosa maniobra Hawking-Kennedy, donde básicamente le pedimos al paciente que doble el brazo hacia atrás, detrás de lo que es el tórax y hacia adelante, y estamos evaluando el movimiento de aducción y aducción de forma coordinada. La extensión, fíjense que la extensión es anterior, que puede ser hasta 45 grados, y la flexión, fíjense, es hasta 180 grados, que permite levantar en su totalidad la extremidad. ¿Listo? Rotación interna, que generalmente puede ser en un rango de 45 grados y 90 grados hacia afuera. ¿Listo? La rotación externa se define como el movimiento para alejar la mano de la línea media. El codo. El codo no tiene muchos movimientos, solo tiene dos, que básicamente es la flexión, que puede ser hasta 150 grados, fíjense, desde 0 a 150, que es realizada principalmente por el bíceps. ¿Listo? Y la extensión, que generalmente suele ser nulo, o en algunos casos hasta 5 grados, como estamos viendo acá, de 0 a 5 grados, es lo normal que se pueda extender la articulación del codo. Obviamente, si nos acordamos, aquí tenemos al olecrano, ¿no ven? Entonces, esto evita que la extensión se pueda dar, y es un movimiento nulo e insignificante. El codo también tiene movimientos de supinación y pronación, que generalmente son 90 grados a ambos lados, fíjense. Rotación interna, rotación externa, de 90 grados en el codo. La muñeca. La muñeca es también una articulación de tipo enartrosis, que quiere decir algo plano que se articula algo. Existen movimientos de lateralidad y de flexión y extensión. La flexoextensión, fíjense que puede llegar hasta 170 grados, 80 para la flexión, ahí estamos viendo, y 70 para la extensión. ¿Ve? Puede haber las desviaciones laterales, que estas pueden ser radial, cubital. 50 grados, que va a ser dividido entre 30 grados radial y 20 grados cubital. Movimientos de la articulación de la muñeca. La mano. La mano básicamente se va a dividir en lo que es la articulación metacarpofalángicas, falángicas proximales y distales, proximales y mediales y distales. Entonces, una flexoextensión de la metacarpofalángica suele ser de 120 a 135 grados y se puede dividir en 90 de flexión y 45 de extensión. Ya la flexioextensión de las articulaciones falángicas proximal y distal o interfalángicas suele ser hasta 100 grados. No hay extensión 0 grados, pero en flexión suele haber hasta los 100 grados. ¿Listo? De la articulación falángica distal, que básicamente es hasta 90 grados y puede haber una extensión de 0 a 10 grados. La mano también tiene otros tipos de movimientos, la abducción y aducción, es decir, que podemos abrir y cerrar los dedos, las articulaciones, en este caso, las metacarpofalángicas, y es generalmente 20 grados a cada lado para poder mantener recto. ¿Listo? Seguimos viendo la mano. El dedo pulgar tiene una aproximación
bastante buena. Es el famoso pronador o pulgar flexionado. Este movimiento nos ha hecho evolucionar en contra de los monos, ¿no ve? Por eso es que el ser humano ha podido hacer muchas cosas por este movimiento que nos daría la pinza de la mano, ¿no ve? Entonces, el movimiento de flexo-extensión es capaz de que toquemos con la punta del dedo el meñique, ¿listo? Y la flexión y extensión metacarpofalángica, estamos hablando de esto, se describe como un arco que hasta se puede hasta 50 grados. ¿Listo? También existe una flexo-extensión del interfalángico, el único que tiene, el dedo pulgar, y este tiene un arco de hasta de 90 a 110 grados de movimiento. ¿Listo? Cuando ya estemos por segmentos, qué sé yo, hombro, maniobras de hombro, codo, maniobras de codo, ahí vamos a volver a repetir esto, pero les vamos a mostrar la utilidad. Por ejemplo, maniobra de Haughey Adams. ¿Listo? Abducción y aducción palmar, que es un rango de 70 grados. Columna lumbar. Normalmente la columna lumbar tiene poco movimiento. Tiene un movimiento de circunducción, pero la más importante es la flexión y extensión. No hay ángulos determinados, porque a medida que uno puede ser, qué sé yo, gimnasta, esto se puede encorvar, ¿no ve? Pero a medida que uno ya tenga su pancita, esté más gordito, no haga ejercicios, estos movimientos pueden ser bastante limitados. Por eso es que no existe un ángulo determinado. Pero sí existen maniobras, ¿no ve? No sé si han escuchado hablar de la maniobra de Adams, ¿no ve? Se le pide al paciente, esto lo vamos a volver a ver. Se le pide al paciente que con las piernas rectas y con la punta de los dedos toque los pies, ¿no ve? ¿Qué evaluamos? La columna dorsal y lumbar. ¿Listo? También puede haber movimientos de flexiones laterales que van a involucrar movimientos de rotación o circunducción, ¿no ve? El movimiento generalmente se va a dar en articulaciones L1 y L2. La cadera. La cadera estamos hablando de la articulación coxofemoral. Aquí lo vamos a ver más cuando hablemos de artrosis, ¿no ve? La famosa cadera, ¿no ve? Coxofemoral. Entonces, normalmente tenemos una flexión, fíjense, y extensión. Para los que han hecho cuartel, por eso a veces dicen, ¿no ve? 90 grados de patada o 135. Sí, es una flexión que se puede hacer y una extensión de hasta 30 grados, ¿no ven? Entonces, este es el movimiento de flexión, extensión. También puede haber abducción. No nos olvidemos que la aducción es hacia el eje interno y la abducción o abducción es hacia el eje, hacia afuera del eje interno, ¿no ven? Cuando hablamos del arco de movimiento, suele ser entre 60 hasta 80 grados, unidos todo el movimiento de la abducción y aducción. 45 a 50 grados de aducción hacia afuera o abducción y hasta 20 30 grados de abducción. ¿Listo? Aducción, perdón. Abducción es hacia afuera y aducción es hacia adentro. Las rotaciones. Normalmente las rotaciones pueden tener hasta 45 grados hacia afuera y 35 hacia adentro, dando un total de 80 grados. La rodilla. Aquí en esta maniobra vamos a ver la famosa maniobra de Favere. ¿Listo? Que cuando veamos cadera, ahí lo vamos a estar viendo y conociendo. La rodilla. Su movilidad está mediada por la articulación de la rótula y los movimientos más importantes por todos los ligamentos que tiene es la flexo-extensión, la flexión y la extensión, ¿no ve? Su arco total va a ser 130 grados asociado a flexión y extensión. Flexión, extensión. ¿Puede haber una rotación? Por supuesto que sí, de un total de 20 grados, divididos en 10 para rotación externa y 10 para rotación interna. ¿Listo? En la rodilla
seguramente vamos a hacer la maniobra de bostezo, ¿no es? Lo vamos a ver para ligamentos laterales. O vamos a ver la maniobra del cajón anterior y cajón posterior para ligamentos cruzados anterior y posterior. O vamos a ver el signo de la tecla, que es básicamente para sangrado en articulación donde se encuentra la rótula. Tobillo y pie, desde mi punto, lo más importante, ¿no ven? Ahora se van a dar de cuenta por qué un paciente cuando está caminando con tacos, a lo menos las mujeres que son hermosas y se quieren ver mucho más hermosas, andan con unos tacos realmente muy importantes y se doblan el tobillo de forma estrepitosa, ¿no ve? Algunas veces poquito, otras veces completo, otras veces esto termina como una pelota, ¿no ve? Entonces, el tobillo y pie tiene arcos de movimiento, es lo que vamos a ver. Lo primero, teníamos una dorsiflexión y flexión plantar. Aquí estamos viendo la dorsiflexión. Dorsiflexión es hacia arriba y flexión plantar es hacia abajo y hacia atrás. Tenemos un movimiento subastragaliano, inversión y eversión. Fíjense que la inversión está haciendo hacia adentro y la eversión hacia afuera, que es 5 grados cada uno. ¿No ven? También podemos tener movimientos de los dedos, ¿no ven? Fíjense, 20 grados de aducción y abducción, ¿listo? Podemos tener flexión y extensión de esto que se conoce como la articulación metatarso-falángica, ¿listo? Entonces, volvemos aquí. Fíjense que cuando un paciente hace este movimiento de inversión y eversión, cuando nos torcemos el tobillo o esguince de tobillo, a veces nos doblamos, no por los 5 grados, 15 grados, 20 grados, inclusive aquí puede haber una ruptura del ligamento de la articulación subastragaliana, ¿no ve? Y por lo tanto estos pacientes van a tener daño en el ligamento y por lo tanto van a tener desgarre de ligamento grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de acuerdo a lo que vamos a ir avanzando más adelante. ¿Listo? Entonces, con eso hemos terminado todo. Espero que les haya gustado, ha sido bastante cortito. Y bueno, pues nos estaríamos viendo directamente en las prácticas para la semana. ¿Listo? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí. ¿Ya? Entonces, para esta semana, para la primera práctica, los grupos 1 y 2, obviamente estas prácticas no es tanto con paciente porque no lo vamos a estar al